No tengo conciencia desde cuándo empecé a vivir todo esto. Mis recuerdos solamente llegan hasta los 6 años. Hacía dos que papá había fallecido y mi madre ya estaba con otro hombre. Desde entonces mi vida fue un martirio. En un principio, la nueva pareja de mamá parecía bueno, pero su bondad solamente duró unos meses. Por principio de cuentas era un borracho y no sé qué tantos más vicios tenía, con los cuales arrastró a mi madre Mariana, cayendo en un abismo sin salida, en el que ya ahogados con el alcohol comenzaban las riñas. Primero eran insultos, después golpes, siendo incomprensible para mi pequeña mente cómo podrían actuar los adultos de esa manera. Sin embargo, lo más desagradable era que después de sus fuertes peleas daban vuelco a la reconciliación, saciándose con sus más bajos instintos. Creo eso era otra de sus adicciones, una de las más arraigadas. Así fui creciendo, en medio de toda esa inmundicia. A mi madre parecía no importarle, simplemente me veía como a un fantasma. Ella creía cumplir como madre, arrimándome pizza o alguna hamburguesa, la cual yo comía obligadamente para no morir de hambre. Era un hastío comer lo mismo casi todos los días. Debo reconocer que lo único bonito que me había dado hasta el momento era mi nombre, Samantha. En cierta ocasión, cuando estaba por cumplir 15 años, esa noche caía una fuerte tormenta. Ellos ya estaban ebrios. Noté que Doroteo, mi padrastro, me miraba diferente, con ojos lascivos. Sus miradas me hicieron temblar. Estaba borracho y podía intentar cualquier cosa contra mí. Mi madre no podría hacer nada para impedirlo. Siempre quedaba ahogada en el alcohol. Pero ese día sería diferente, porque de repente, de un golpe, mi padrastro la tumbó al piso. Al verla sin sentido volteó a verme con un malsano deseo. Ya no ocultó sus malas intenciones y se abalanzó hacia mí en donde estaba acostada. Salté de la cama tratando de huir a la calle, pero la puerta estaba cerrada y él traía la llave colgada en su cuello. Parecía que todo lo había planeado con tiempo. Entonces, de un empujón me derribó posando su cuerpo en el mío, tratando de abusar de mí. La obesa anatomía del canalla impedía moverme y con terror sentí que me bajaba los pantalones. Parecía que nada podría impedirlo. De repente, mi única mano libre chocó con una botella de licor vacía. Con desesperación me aferré a ella y se la estrellé en la cabeza. Al momento del impacto se hizo mil añicos, quedando sin sentido encima de mí. Como pude hice a un lado al marrano, arranqué la llave de su cuello y salí corriendo. Prefería mil veces lidiar con la tormenta en las calles que permitir ser abusada por ese cerdo. Empecé a vagar por ellas, tratando de encontrar un refugio donde pudiera resguardarme de la tormenta, hasta que encontré un callejón y creí era el sitio ideal. Pensé que allí nadie se atrevería a entrar, solamente las ratas podrían hacerlo por ser un lugar de muerte. Busqué un hueco que me sirviera de escondrijo. Necesitaba hacer una fogata para calentar mi cuerpo mojado y secarme la ropa, pero el sufrimiento aún no había terminado. De entre una casita improvisada, hecha con tablas y techo de láminas, salieron 3 hombres. Tenían cara de pocos amigos. Uno de ellos dijo: «Mira lo que nos trajo la tormenta, un rico caramelo para dormir calientitos». Si una vez pude salvarme del abuso de mi padrastro, esta vez Dios no estuvo de mi parte, al menos no para ser ultrajada por esos maleantes. Utilizaban ese callejón para hacer sus fechorías y yo fui una de sus tantas víctimas. Cuando terminaron su canallada entraron a su guarida, dejándome entre el lodo llorando. Seguramente descansarían un momento para volver a tomarme de nuevo. Mis lágrimas se mezclaban con las gotas de la lluvia. Lloraba de rabia. Había salido de una para caer en otra peor. Sin embargo, el más grande dolor no era el que sentía en mi cuerpo, era la cruel impotencia de no poder hacer nada contra aquella escoria. En eso, de entre la neblina salieron 3 perros y me aterré más. Pensé que la mala suerte seguía en mi contra. Seguramente traían hambre y querrían devorarme. Uno de los perros se acercó a mí, los otros 2 se quedaron quietos, como si cuidaran que los tipos no fueran a salir de su madriguera, pero ni cuenta se dieron por estar tomando licor dentro de ella. La lluvia y mis lágrimas no me habían permitido verlo bien, y cuando estuvo cerca de mí, lo miré tal cual.
Este no era un perro común, porque también tenía facciones humanas, triplicando el tamaño de cualquier perro normal. Sentí más miedo. Esa bestia solamente podía haber venido del Averno. Con mayor razón pensé que era mi fin. No obstante, sentí alivio. Para mí sería lo mejor desaparecer de una vez por todas de esa mísera vida, y con entereza acepté mi destino, cerrando los ojos. Pero no me clavó sus colmillos. Lo que sentí fue su lengua babeante, lamiendo mis heridas, y momentos después aminoraba mi dolor. El extraño animal trataba de curarlas. Pero ahí no terminaba todo, porque de pronto empezó a hablarme. Su voz era áspera, rasposa entre animal y humano. Me dijo que si yo quería en ese momento dejaría de sufrir. Él podría darme mucho poder para que nadie volviera a hacerme daño. Incluso ahora mismo podría castigar a los que me habían atacado. Yo no le respondí nada. Miró que estaba indecisa, quizás por la desconfianza y el miedo. Eran muchas cosas malas las que había vivido en una sola noche. Entonces miré que de ser un perro se convirtió en un anciano. Pero solo fueron unos segundos, porque después volvió a tomar la forma de animal. Fue algo increíble. En sí, todo era increíble para mí. Estaba tan dolida de la vida que sin pensarlo acepté su proposición. Ya nada tenía que perder. Entonces puso una garra en mi cabeza, empezó a pronunciar unas extrañas palabras, las repetía una y otra vez. Mientras más las pronunciaba, comencé a sentirme rara. Sentía como si mi alma salía y entraba repetidas veces de mi cuerpo. Veía que la figura del perro nahual se hacía en muchas. Lo que pude pensar en ese momento fue que tal vez me había drogado, pero no, porque en ese momento mis extremidades empezaron a cambiar. Pies y manos se convirtieron en garras y mi boca en una descomunal mandíbula. Los últimos pensamientos racionales que tuve fueron qué era lo que me estaba sucediendo. Ya no era yo, ahora mi instinto era otro, solo pensaba en matar. Sentía una furia incontrolable dentro de mí. Escuché que los malnacidos salían del escondrijo ebrios para atacarme de nuevo. ¿En dónde estás, Blanca Palomita? Queremos hacerte feliz nuevamente. Eran las palabras que repetían, pero ya no miraron a la muchachita indefensa. Hasta la borrachera se les disipó cuando me vieron parada en mis patas traseras, convertida en una nahuala perra, junto a 3 descomunales perros que parecían ser mis guardianes. Trataron de huir, pero no había por dónde. Nosotros estábamos tapando la única salida que tenía el callejón. Nunca había sentido tanto placer como esa noche que destrocé los cuerpos de esa inmundicia. Jamás volverían a ser de las suyas. Los perros no interfirieron, solo estaban a la expectativa, mirando cómo mis garras terminaban con ellos. Quizás querían comprobar qué tan poderosa me había hecho. Nadie los escuchó. Los truenos de los rayos opacaron sus gritos de terror. Una vez terminada la furia, regresé a mi forma humana entre espasmos de dolor. Aquel nahual perro se convirtió en anciano y me dijo: Desde hoy, cada vez que quieras transformarte en nahual, bastará con pronunciar las mismas palabras que dije yo. Pero no hagas daño a gente inocente. También debes cuidarte de la plata, mas si está bendita. La sal y ajo serán dañinos para ti, de lo demás nada podrá hacerte daño. Ahora debo irme, solo vine porque me necesitabas. En algún momento te buscaré, sé dónde encontrarte. Después de decirme eso, se transformó en perro. Cada uno tomaron un cuerpo y se lo llevaron lejos, perdiéndose en la oscuridad. Aullidos se escucharon entre los estruendosos rayos. Esa noche permanecí en el callejón. Ya después buscaría otro lugar más seguro. Por lo tanto, necesitaba asimilar todo lo sucedido. Aún estaba perpleja sin poder creerlo. Las gotas de la lluvia sobre el techo de la lámina me arrullaron. Estaba cansada y caí en un profundo sueño. Por la mañana que desperté ya no estaba lloviendo. El gruñir de mis tripas indicaron que desde ayer no había comido, pero sin dinero no podría conseguir nada. No obstante, esta vez la suerte estaba de mi lado, porque vi que en una mesita estaban unos billetes, tal vez de lo que habían robado las ratas que me atacaron. Los tomé y fui por comida. Esa noche de nuevo empezó a llover. Arrejolada dentro de la casita, las gotas de la lluvia me hicieron recordar algo. En mis pensamientos estaba el rostro de Doroteo.
Por su culpa me había sucedido todo esto y esos recuerdos afloraron la rabia en mi mente. También recordé lo que el anciano dijo sobre las palabras para convertirse en perra y empecé a pronunciarlas, comenzando la transformación entre alaridos de dolor. Al culminar los cambios, emití un aullido de dolor, supongo que por inercia. Mi mente me indicaba buscar a quien había tratado de hacerme daño y fui por entre la lluvia, buscando calles solitarias para no ser vista, hasta llegar a una casita muy conocida. Adentro se escuchaban los gritos de mi madre y esa bestia ebrios que ya estaban peleando. Por una de las ventanas miré que ese animal empezaba a golpear a mi madre y furiosa de un golpe rompí la ventana, entrando por ella. El hombre ebrio, cuando vio a la brutal bestia parada frente a ellos, no lo podía creer. Era una perra con facciones humanas. ¿Cómo podría existir tal cosa? Menos creyó cuando reconoció que las facciones eran las mías y sintió terror. Había querido hacerme daño y supuso que venía para cobrárselas. Estaba en lo correcto, porque de zarpazos y mordidas acabé con él. Mi madre, por estar inconsciente, nunca miró nada. Fue lo mejor, ya que de haber visto a su hija convertida en bestia, hubiese perdido la razón. Antes de irme la miré por unos momentos. Le había quitado un peso de encima, esperando con ello enderezar a su vida. Yo desde esa noche rondaría entre las calles, cazando alimañas rastreras. Había acabado con la rata inmunda que tenía como padrastro y no se arrepentía. Al contrario, sentía un gran regocijo por haber eliminado a esa alimaña que no merecía estar en el lugar de su padre. Vagó sin rumbo. Las calles oscuras por la madrugada y el tormentón que caía evitaban ser vista corriendo en sus cuatro patas como una auténtica perra. No tenía a dónde ir, por eso regresó a la casita en el callejón. Al menos allí podía protegerse del agua. Cuando estaba dentro de ella, los pensamientos agolparon su mente. Hasta ahora se preguntaba quién era el anciano que le había dado ese poder de transformarse en Nahuala perra. Cómo había llegado para auxiliarla en el momento que más lo necesitaba. Todo era un misterio desde que salió huyendo de su casa. Necesitaba respuestas, pero no había nadie quien respondiera a sus dudas. De repente un relámpago iluminó la oscuridad del callejón en el preciso momento que un hombre arrojaba el bulto de algo entre la basura. Miró que de entre sus ropas sacaba un puñal levantando su mano para clavarlo en lo que había tirado. En el instante que iba a descargar la puñalada, otro rayo partió el cielo, alumbrando aquella figura bestial de la nahuala que ya se encontraba frente a él gruñendo amenazante. Al ver tan descomunal animal, la mano temblorosa no pudo llevar a cabo su cometido. El miedo que sentía paralizó todo su cuerpo y no podía moverse. La mente se resistía a dar crédito que un ser como ese pudiera existir. Entonces, su mano fue incapaz de sostener el cuchillo y cayó en un charco de agua causado por la torrencial lluvia. La oportuna aparición de la perra nahuala había evitado que se cometiera un crimen. De un golpe lo derribó entre el lodo y emitiendo un poderoso rugido lo invitó a que se largara. El hombre, ni tarde ni perezoso, aterrado se levantó y corrió como a sus pies lo permitieron. No quería morir entre las fauces de aquella perra embravecida. Al revisar el bulto tirado, miró que se trataba de una hermosa perra pitbull. Estaba muy herida, parecía haber peleado con otro perro o más, porque era una perra muy fuerte. Uno solo no hubiese podido con ella. Pero, ¿por qué querría matarla el tipo? Tal vez era utilizada en peleas de perros clandestinas. Su dueño pensó que moriría y quería quitarla de sufrir. La nahuala la cargó para meterla al escondite. Era tan fuerte que la llevaba como si nada. Lamió sus heridas como lo había hecho con ella el anciano nahual. Al parecer su baba era curativa, ya que el animalito empezó a reaccionar y agradecida lamió las garras de su salvadora. Samantha tomó forma de mujer acariciándole la cabeza y la llamó Lulú. Ya no estarían solas ninguna de las dos. Desde hoy serían compañeras, ambas se cuidarían. Mientras tanto, en casa de su madre, al despertar y ver a Doroteo muerto, se horrorizó. Pensaba que lo había hecho ella con el filo de una botella rota y como estaba borracha no lo recordaba. Sin embargo, había una anomalía. ¿Cómo podría haberlo matado si estaba inconsciente por el golpe que él mismo le había dado?
Eso sí lo recordaba claramente, pero entonces si no fue ella, ¿quién había sido? Doroteo Eloy Oxiso tenía un amigo policía y lo llamó, creyendo la ayudaría puesto se sabía inocente. Ignoraba que él no la tragaba por haberlo rechazado un día y esperaba una oportunidad para desquitarse de ella. Por eso, aunque detectó evidencias en la ventana rota y unos arañazos en el piso de unas garras enormes, indicando que no había sido ella quien lo matara, puso en su informe que había sido asesinato de riña entre parejas por el filo de una botella. Con ese reporte y una boquilla de la botella llena de sangre como evidencia serían suficientes para encerrarla en la cárcel por años. A esa hora en el callejón, Samantha había decidido regresar a casa. Ya no estaría su padrastro y nadie podría culparla de su muerte. Además, con el poder que tenía no permitiría que nadie les hiciera daño. No se imaginaba que su mamá estaba encerrada. El corrupto policía la había incriminado por la muerte de Doroteo. Al llegar y ver restringida su casa por la policía, no faltó quien le dijera lo sucedido y que su mamá había sido detenida. Sabía que no fue ella quien lo hizo y también sabía que el policía amigo de Doroteo era un cerdo. También había querido propasarse con ella y pensó que de alguna manera la estaba inculpando por venganza. No dijo nada, rompió la cinta amarilla que evitaba el paso y entró a la casa. Debía esperarlo un poco para atraparlo entre sus garras y obligarlo a decir la verdad. Una noche lo siguió convertida en nahual y lo vio entrar a un negocio. Al parecer los extorsionaba porque cuando salió llevaba en sus manos un fajo de billetes. Estaba muy oscuro y cuando iba a subirse a la patrulla, una garra se lo impidió, llevándolo al fondo del parqueadero donde nadie pudiera interrumpirlos. El oficial quedó estupefacto cuando vio quién lo había arrastrado con tanta facilidad. Era un animal con forma de perra, con notables facciones de mujer, pero en vez de pies, manos y boca, tenía enormes garras y un tremendo hocico, del cual le salían unos filosos colmillos babeantes. Quiso sacar el arma, pero la nahuala perra de un zarpazo se la tumbó entre gruñidos. Su terror era mucho al ver aquellas amenazantes fauces que en cualquier momento podrían devorarlo. Aún no salía de su estupor cuando la bestia le dijo con voz rasposa que a quien había culpado era inocente, porque ella había matado a esa bestia como hombre. Si no decía la verdad, el siguiente sería él y nadie podría evitarlo. Luego le quitó el dinero para con un rugido decirle que se largara. Cuando se fue, ella regresó a su forma de mujer, entró a la tienda y dejó el dinero discretamente a quien les pertenecía. Días después dejaron en libertad a su madre. Ella desde ese día cambió, dejó de tomar y se dedicó a trabajar. Ahora eran 3 hembras las que se cuidarían entre sí, una hermosa perra pitbull, su mamá y la nahuala perra. Pero el corrupto policía no tenía un pelo de tonto, sospechaba algo y las iba a estar vigilando. En cierta ocasión, Samantha le preguntó que si no tenía ningún familiar. Su madre le contestó por qué preguntaba eso. Le dijo que conoció a un anciano, la había salvado de una situación crítica y notó cierto parecido a ella. Su mamá se tapó la boca con sus manos preocupada, pero ya no quiso decirle nada, dejando extrañada a Samantha. Pero sin duda le estaba ocultando algo. Ella no insistió, dejando las cosas que fluyeran por sí solas. Ya llegaría el momento adecuado para que se lo dijera. No se percataron que sus movimientos eran acechados por una sombra oculta desde afuera. Pasó el tiempo y la vida de las 3 no fue interrumpida por nada fuera de lo normal. La única anomalía era que Samantha algunas noches se convertía en perra sin que su madre lo notara. Para salir en busca de malhechores, quería terminar con la escoria. En una de esas noches, el policía, al estar vigilando su casa, la vio salir convertida en nahual perra, comprobando sus sospechas. Era la misma que lo atacara aquella noche. Entonces se fue a la patrulla, la esperaría en el callejón, donde últimamente estaban apareciendo malvivientes muertos. Allí la atraparía. Sin duda ella era quien los estaba cazando, pero no la dejaría viva. Llevaba a 2 compinches para que le ayudaran.
Cuando llegó al callejón, el mismo donde le diera su poder a aquel anciano nahual, cuando fue ultrajada, de repente las luces de unas lámparas la aluzaron totalmente. Dos de los policías quedaron asombrados al ver a la imponente bestia. Jamás habían visto tal cosa. El corrupto policía ya lo había digerido antes y no se asombró. Entonces, a una orden de él, empezaron a dispararle. Sin embargo, dos armas extrañamente no pudieron disparar y de la que salieron sus balas simplemente no acertaron. También fue raro porque a esa distancia era imposible haber fallado. La nahual, al ver de quién se trataba, furiosa emitió un aullido y sin darles tiempo de más los destrozó sin compasión. También eran escoria protegidos por la ley, pero desde hoy mucha gente descansaría de sus atracos. Regresó a su casa y así convertida en perra entró en ella. Lulú, cuando la presintió, gimió gustosa recibiéndola. Mariana también sintió que alguien había entrado. Cuando miró al descomunal animal se horrorizó, pensando que iban a morir. No imaginaba que esa bestia nahual era Samantha, su hija, hasta que la vio transformarse en ella y por poco pierde el sentido por la impresión. Samantha la miró interrogante y le volvió a preguntar si sabía quién era el anciano de quien le había preguntado la otra vez, porque él fue quien la convirtió en lo que acababa de ver. Mariana ya no pudo negarlo y le dijo que era su abuelo, un brujo nahual que se podía convertir en animales. Se había alejado de él para que no los alcanzara su maldición, pero se daba cuenta que era algo de lo que no podría esconderse, ya que fue tocada por ella y ahora se volvía una perra nahual. Sin embargo, debía tomar de lo malo también lo bueno, porque de no haber sido por eso, jamás hubieran librado todo lo que les sucedió. Después entendió y abrazó a su hija como nunca lo había hecho. A partir de ese momento solo viviría para ella y buscaría a su padre para formar una manada nahual. El abrazo que le diera su madre a Samantha valía por todos los que no le había dado. Estaba lleno de amor y arrepentimiento por parte de Mariana. Samantha lo necesitaba. En ese momento estaba vulnerable sentimentalmente y ese amoroso apretón le impregnó calma a su corazón. Creyó prudente contarle que ella había quitado del medio a Doroteo y al policía con sus propias garras. Ambos habían querido abusarla, además la trataban mal a ella y no podía permitirlo. Mariana se sorprendió cuando le dijo eso. De verdad creía que había sido ella quien lo matara en su borrachera. La muchacha nahual le contó que él la había culpado de asesinato, pero ella, convertida en perra nahual, lo había obligado a que dijera la verdad en su reporte, por eso salió libre. Al ser descubierto quiso matarla en venganza junto con otros dos, pero no pudieron. Sus balas no podían hacerle daño. Su madre le dijo que era un gran poder el que tenía. Sabía que tenía la inmunidad a muchas cosas, por eso era casi inmortal. Aunque no quería esa maldición en nadie de su familia, ahora debía aceptar lo irremediable. Si había huido de su padre nahual, fue porque tenía muchos enemigos, no porque fuera malo. Al contrario, es buen curandero. Ayuda a la gente curándolos sin cobrarles nada, y eso molestaba a otros que se decían ser chamanes. Sin embargo, eran charlatanes, solamente lucraban engañando a la gente con eso. Lo hacían por dinero, así su negocio crecería si quitaban a mi padre del medio. No sabían que había encontrado la manera de convertirse en animales, normalmente conocido como nahual, y ahora más que nunca quieren atraparlo para quitarle su secreto y hacerse poderosos haciendo el mal. Era impresionante lo que su mamá le contaba, pero a estas alturas ya nada le sorprendía. ¿Cómo iba a impresionarse si ella misma era una de esas bestias? Su abuelo le había heredado en vida ese poder. Pero ahora surgía otro problema. Si sabían de su hija lo harían vulnerable, utilizándola para atrapar al abuelo. Por eso desde hoy tenían que ser precavidos, tratando de no llamar mucho la atención. Ella se convertiría en nahual solamente cuando fuera necesario. Lulú, su perra pitbull, cuidaría de que ningún extraño se acercara a la casa. Atacaría si olfateaba peligro. Era un animal de respeto, con mandíbulas muy poderosas, peligrosas para cualquier desconocido. La nahuala no estaba equivocada, porque esa noche en la madrugada
Lulú con insistentes ladridos las puso alerta. Luego escucharon una fuerte pelea entre perros embravecidos. Samantha asumió que estaban en peligro. Lulú debía estar luchando con algún desconocido. Entonces, la nahuala se convirtió en bestia y se preparó para el ataque. Cuando salió para ver con quién luchaba su perra Lulú, vio a un fortachón hombre. Traía 3 perros enormes, 2 atados con cadenas, y uno peleaba contra Lulú. Si el tipo liberaba a los otros canes, aunque su hermosa perra era muy fuerte, la destrozarían. El desconocido, cuando vio a la nahuala, no se impresionó, sabía de su existencia. Lo que sí llamó poderosamente su atención fue que el nahual era hembra y no el anciano por quien iban. Imaginó que la había convertido en bestia para cuidar a su hija Mariana de ellos. Soltó a los perros, ordenándoles atacaran a la descomunal animal. Los canes acataron la orden y se lanzaron contra ella. Eran enormes, habían sido adiestrados para matar, sin embargo, no sabían a lo que estaban por enfrentarse. La nahuala perra era cosa de otro mundo. Se trenzaron embravecidos los 3 animales. Los perros únicamente usaban sus mandíbulas, a diferencia de la nahuala. Ella podía atacarlos con garras y colmillos. Además, cada herida que le hacían sanaba rápidamente. El hombre, cuando vio que sus perros estaban por ser vencidos, le disparó con su rifle, dándose cuenta que las balas tampoco le hacían daño. Los impactos solamente ocasionaron ponerla más furiosa. Entonces, sus garras fueron rápidas y letales, diezmando a los feroces canes. Para ese momento el otro perro estaba venciendo a Lulú y de un colosal salto llegó hasta ellos y de zarpazo se lo quitó de encima. Sabía que no era culpable y podría haberlo dejado vivo, pero sería siendo utilizado para hacer daño. El zarpazo fue rápido para que no sufriera. Luego volteó hacia el hombre, quien por lo que había visto se llenó de miedo y estaba tratando de huir. No obstante, también fue alcanzado por sus garras. No podía permitir que se fuera. Si lo hacía, les diría a sus compinches en dónde vivían. Tiró los cuerpos en un callejón. Quien los encontrara diría que fue muerto por los perros. Cuando regresó a su casa, curaron a Lulú. Las heridas no eran de cuidado, pronto sanarían. Mariana, alarmada, le dijo que eran los enemigos de su padre. Los habían encontrado. No se detendrían hasta llevársela para obligar al curandero a que les diera su secreto. Su casa ya no era segura. De repente Lulú se puso alerta, mirando fijamente hacia la puerta, gruñendo amenazante. Había detectado algo y las heridas no le impedirían defender a su familia. Samantha estaba a punto de transformarse en la poderosa perra nahual, pero se detuvo al escuchar pasos alejarse corriendo. Con precaución abrió la puerta y vieron el cuerpo de un anciano. Su madre le dijo que no se preocupara, no era el abuelo. El cuerpo pertenecía a uno de sus nahuales que lo protegían. Ella los conocía bien, traía 2 enormes perros siempre a su lado. Era cierto, Samantha los vio cuando le transmitió su poder en el callejón. Eso quería decir que habían encontrado la manera de matar nahuales y era preocupante. Al pensar en el callejón, se le ocurrió llevarse a su madre allí para esconderla, mientras ella buscaría a los enemigos del abuelo para terminar con esa amenaza. Lulú la cuidaría mientras estuviese ausente. Cuando se lo dijo, Mariana no se negó. Por el momento era lo mejor. No quería ser la carnada para que atraparan a su padre y confiaba que su hija, con su enorme poder, terminaría pronto con ese peligro. Tomaron algunas cosas y sin perder tiempo se fueron. En cuanto llegaron al callejón, comenzó a llover. Eso le hizo recordar de cuando llegó por primera vez, que fue atacada por aquellos maleantes. Ahora le agradecía al abuelo por haberle dado ese poder. Con él podría defenderse de quien fuera. Su fuerza era la de muchos hombres. Antes de convertirse en animal, le dijo a su madre que iría en busca de los malos. Entre la lluvia sería más difícil detectarla. Lulú se quedaría para protegerla si alguien quisiera hacerle daño. Luego, entre dolorosos cambios en su cuerpo, se transformó en una colosal perra y se fue por la lluvia y los estruendosos rayos. Mariana extrañamente se sentía protegida en ese lugar solitario. Pensaba que nadie podía atreverse a entrar. Sin embargo, estaba equivocada. En eso, aparecieron 2 indigentes buscando refugiarse de la tormenta. Al verla se relamieron los labios,
Hacía mucho tiempo que no tenían una mujer. Lujuriosos se fueron contra ella sin percatarse de Lulú la perra Pitbull hasta que escucharon sus gruñidos, pero ya era tarde porque ya había saltado sobre ellos. Sus potentes colmillos se clavaron en las carnes de aquellos lujuriosos pordioseros que no les quedó más que salir huyendo a toda carrera. Mariana la abrazó amorosa, con ella a su lado se sintió aún más protegida. La perra tenía su lomo erizado, parecía que el peligro no se había ido del todo y se puso más agresiva. Tuvo que detenerla con fuerza cuando vio aparecer entre la lluvia a su padre y a un perro nahual a su lado para que no los atacara. Tenía mucho tiempo sin verlo y lo abrazó con todo su amor. El anciano correspondió al abrazo, sabía que por su culpa se había ido y quería recuperar todo ese tiempo perdido. De repente sonaron disparos y unas balas pasaron muy cerca de la cabeza del anciano nahual. La lluvia lo había hecho fallar. Su protector nahual se desplegó rápido, como una serpiente en busca de los agresores, mientras que el curandero se transformaba en perro. Eran varios hombres los que querían matarlo. Al transformarse en bestia entre pavorosos gritos, emitió un aullido, lanzándose contra sus enemigos. Los atacantes traían balas de plata y curadas con ajo y sal bendita. Debían tener mucho cuidado con ellos. Lulú también se fue al ataque. A ella no le harían daño con el ajo y la sal, porque no era nahual. Podría ser de mucha ayuda. Sus colmillos también eran letales. El nahual compañero del anciano se movía con mucha agilidad. La tormenta y la oscuridad eran sus aliados. Difícilmente podrían verlo y sus garras fueron letales para algunos hombres. No obstante, con la luz de un relámpago fue detectado y alcanzado por las balas benditas muriendo entre un charco de agua. Lulú de mordidas desarmó a quien había disparado, dejándolo imposibilitado con grandes heridas. No podía seguir disparando. Sin embargo, solo quedaban ella y el curandero. Parecía todo estar perdido para el anciano y su hija, cuando de entre la oscuridad brotó un aullido. Era Samantha convertida en bestia, que les había caído de sorpresa por atrás de ellos. Fue rápida y mortal. Sus garras partían las gotas de la lluvia que caían incesantes junto con cuerpos de los agresores. La unión hacía la fuerza y entre el abuelo nahual, su perra Lulú y ella dieron fin a sus enemigos. Desafortunadamente, el compañero del curandero había muerto. Se lo llevaron para sepultarlo con honor. A los demás los dejaron en el callejón entre la lluvia. Nadie reclamaría sus cuerpos. La familia nahual ya no se separaría nunca y mientras existiesen no permitirían felonías de malhechores a gente buena.